Hola, ¿cómo estamos? Vamos a hablar de historia, la historia de Inglaterra. Aquí vamos a comentar esa guerra que se va a suscitar y que va a dar origen a muchos acontecimientos porque ese es el principio de todo lo que se viene. Se viene una peste, se viene la guerra de las rosas, de las dos rosas. Se vienen acontecimientos donde van a morir muchos reyes. Y aquí es lo que yo les comentaba en el video pasado, de todos esos acontecimientos que había pasado en la Torre de Inglaterra. En toda esa torre donde van a matar a muchos reyes, y aquí va a empezar toda esa tragedia en la que dos casas, descendientes de un mismo rey, que es el rey de Plantagenes, de ahí se van a derivar las dos rosas, el de Lancaster y el de York, todos peleando por un trono. Y esto va a dar origen a la película actual y a la serie que se está pasando en este siglo, que es la Guerra de los Tronos, ¿sí? Todo ese conflicto que hubo acerca de todo, de esa recuperación para ver quién iba a ser el rey de Inglaterra. De ahí está inspirada Juego de Tronos. Pues aquí vamos a ir viendo todo esto porque ya nos tenemos que adentrar. Por eso era muy importante que platicáramos todo desde donde nace Inglaterra, porque Inglaterra va a ser uno de los más grandes reinos mundiales. Y entonces, por supuesto que teníamos que saber todos los acontecimientos y por qué llegaron a tener tanto poder, ¿sí? Tanta muerte, tanto problema de una nación que va a ir dando lugar a que se vaya perfilando todo esto. Bueno, pues entonces ahorita vamos a empezar con la Guerra de los 100 años. Esta Guerra de los 100 años fue un conflicto armado entre el Reino de Francia e Inglaterra y va a dilatar en realidad no 100 años, sino 116 años. Del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1453. El conflicto fue a raíz feudal. Por su propósito era resolver quién controlaría todas las tierras adicionales que tanto los monarcas ingleses habían acumulado desde 1154 en todos los territorios franceses tras el ascenso al trono de Inglaterra de Enrique II, Plantagenet, conde de Anjou. La guerra se saldó finalmente con la derrota de Inglaterra y las consecuencias retiradas de las tropas inglesas de tierras francesas, salvo de la ciudad de Calais. Toda esta guerra de 100 años comenzó cuando Eduardo III de Inglaterra reclamó sus derechos al trono. Galo por encima del rey Felipe VI de Francia y parte de Anglo-French War. Aquí nos van a comentar que todas estas fechas del 24 de mayo de 1337 al 19 de octubre de 1456, que se suman los 116 años, 4, 4 meses, 3 semanas y 4 días. Eso fue en realidad lo que dilató esta guerra de 100 años, que así se le denomina. Es el lugar de Francia, Países Bajos, Borgoñes, la Bretaña, Canal de la Mancha y la península ibérica, todos estuvieron en ese conflicto. Toda la región de Gascuña es confiscada por todo el rey francés Felipe VI en 1337 al propio Eduardo III de Inglaterra. Aunque los ingleses ocuparían muchos años grandes extensiones de todos sus territorios que estaban en conflictos, acabó con la victoria de Carlos VII de Francia. Como resultado, pues la victoria de Francia de la Casa Valois y sus aliados. A consecuencia de todo esto, la Casa Valois va a conservar el trono francés y las monarquías inglesas, francesas, permanecerán separadas. Aumenta el poder de la monarquía francesa y en Castilla se convierte en una potencia marítima homogénica en el Océano Atlántico. Todo este abandono por las pretensiones de las pretensiones inglesas al trono de Francia. Hubo un declive en toda la caballería medieval y también un declive en el feudalismo político. Se empezaron a hacer cambios territoriales,
Las posesiones inglesas y las tierras francesas son devueltas a Francia, excepto Calais. Borgoña pierde aproximadamente cerca de la mitad de su territorio a favor de Francia. Todo el origen de este nombre que se va a ir dando aquí, dicen que a finales del siglo XIV, todos los contemporáneos recibieron la duración excepcional de ese conflicto, pero el nombre por el que se le conoce como la Guerra de los 100 años surge mucho después. Todo va a ser en el siglo XIX. El medievalista Philips Contamini buscó las primeras apariciones de las expresiones y él encontró que apareció por primera vez en una obra llamada Tableaux chronologiques. Es un cuadro cronológico de la historia de la Edad Media. Allí aparece ese nombre de la Guerra de los 100 años. Publicado en París en 1823, el primer libro de texto que utiliza fue el de Bourdieu, en el que se publicó en 1839 ya con el título, y la primera obra que lo empleó en el título fue La Guerra de los 100 años de Teodoro Bachelet en 1852. Todo este enfrentamiento de los bandos que se dio, el Reino de Francia, todo a principios del siglo XIV, como les comento, gozaban de una agricultura pues muy floreciente, muy bienhechora, merced a los abundantes fríos que recorrían todo ese territorio y a sus climas favorables para estar activados. Contaba entonces con una población entre 17 y 16 millones de habitantes, lo que hacía que el país fuera el más poblado de toda Europa. Tanto el agro como en la ciudad mostraban claros signos de prosperidad en comparación con Francia de los siglos XI y XII, debido a esta gran medida a la paz relativa que se había gozado en el reino durante todo el siglo XIII de la primera parte del XIV. El aumento de la población había sido generada en toda Europa, pero especialmente más intenso en Francia. El censo de los hogares de 1328, que abarcó a unas 3/4 partes de la población, que permitían conocer aproximadamente toda esa situación del reino. En aquel momento contaban con 2.469 hogares, lo que equivalía a una docena de millones de habitantes por kilómetro cuadrado en 32.500 parroquias o iglesias que habían, para que se den cuenta cómo estaba controlado todo eso. Tan solo el país tenía por sí sola entre 80 y 200.000 habitantes. Según todos estos censos de 1328, entre 20 y 30.000, y Rouen unos 70.000 a mediados de ese siglo. Toda esa densidad, esa población urbana, era aún mayor en Inglaterra. Dicen que toda la península ibérica o en Alemania Central se aumentó mucho la población. Toda esta población determinó pues la tala de gran parte de todos los bosques del país para extenderse hasta glebas, que se explotaban mediante un sistema feudal muy jerárquico. En el aumento de toda esa población se aumentó también la agricultura. Este concepto de la producción agrícola fue un gran desarrollo de la energía hidráulica, permitiendo así toda la alimentación y la población. Las hambrunas cesaron, todo en el siglo XII. El crecimiento en el uso de hierro, en la aplicación de nuevas técnicas en el trabajo y en la sustitución. El buey, el caballo, esos animales de tiro van a permitir que se pueda cultivar tanto la tierra, que era poco fértil y de difícil acceso. Todas las cosechas permitieron alimentar a toda esa población ya muy densa. Era ya muy grande la población y se necesita alimentar a toda esa gente. Van a permitir. Algunas de esas tierras poco productivas se abandonaron luego de la guerra y no volvieron a cultivarse.
La situación del campesinado había mejorado y si bien todavía estaba sometido en muchos casos a toda una pesada obligación hacia la nobleza más bien, tanto molesta como opresiva. El aspecto en el campo era algo similar al de Francia. En el siglo XIX, antes de que comenzara toda la mecanización con pequeños cambios en todo tipo de cultivo, la densidad de la tierra quedaría como una labor esencial en todo eso. ¿Cómo van viendo todos estos aspectos? Es importante cuando no hay guerras. Cuando no hay guerras en un país, va a empezar a crecer esa población, pero también van a empezar a crecer todas las necesidades y entre ellas la alimentación. Entonces era de suma importancia todas esas cuestiones agrícolas. Y cuando entran los animales, pues va a dar esa ventaja de que pues, se pueda avanzar en todos los aspectos de la agricultura. Aquí dice que va a haber una pujanza en tanto en esos campos. En la única industria de Europa occidental medieval era la textil, denominada por las ciudades flamencas, primero Arras y luego Douai y más tarde Gante y las Brujas. Para entonces toda parte de Francia, en la que se sumaron otros lugares, todos los productores flamencos solían vender sus ricos paños a los comerciantes italianos en las ferias de Champaña. A cambio, fundamentalmente de productos de lujo, venían de su país tanto musulmanes, especialmente traían seda y cuero y joyas, aunque estaba en total decadencia a finales del siglo XIII. Otra feria de diversas partes del reino florecieron también ante el comienzo de toda esa guerra. Pues aquí, como se van dando cuenta, todo ese concepto que se tenía, pues va a ir marcando que ciertos conceptos de reyes haya cierto descontento. Mencionaban que los reyes capetos habían tratado de afianzar su poder frente a toda esa gran nobleza y al papado, apoyándose en un pueblo llano mediante la creación de villas, de concesiones de fueros y de la reunión de los Estados Generales de Francia. El equilibrio tanto social dependía de toda esa aceptación de un poder real, fuerte y por parte del pueblo llano, que compensaría con todas las arbitrariedades de los señores feudales y de una administración cada vez más centralizada que iba a mejorar todas las condiciones de vida. Este sistema estaba entrando en crisis y en vísperas de comienzo de la Guerra de los 100 años, pues el crecimiento de tanta población desde el siglo X estaba originando ese exceso de población en todos los campos, solicitudes de mayor autonomía en las ciudades y el tamaño de las parcelas menguaban los precios agrícolas y descendían de la recaudación de los nobles, disminuyendo toda la reducción de los ingresos de los nobles, así que se trataba de descollar entre los combates para obtener mercedes de los que se acrecentaran dichas rentas. Los reyes capetos lograron